grabación. Continuando con el procedimiento del Tribunal de Jurado y antes de entrar en lo que es estrictamente el procedimiento, la ley nos regula hasta el artículo 24 cómo se van a formar las listas de las que las distintas audiencias provinciales, tenemos que tener claro que el ámbito del Tribunal de Jurado siempre va a ser la audiencia provincial, por lo tanto manejaremos listas provinciales. Pues desde el artículo 13 aproximadamente hasta el 24, si no me equivoco, efectivamente, nos habla de cómo se seleccionan mediante sorteos tanto las listas bienales, lo que se llama la lista de candidatos a jurado bienal, cada 2 años, esa lista dura y se perpetúa en el tiempo durante 2 años, como la forma en que se seleccionan los candidatos a jurado. Siempre hablamos de candidatos a jurado, no del tribunal que finalmente quede, ¿vale? Cómo se seleccionan para cada una de las causas, ¿vale? Aquí hay una interacción, vamos a decir, entre las delegaciones provinciales del censo electoral, es decir, ese listado que desde los municipios se eleva a las oficinas de censo, delegaciones provinciales, y así se controla quién vive en cada sitio y cuántos son los que pueden ir a votar o no ir a votar, etcétera, etcétera, pues se tira de esas listas para realizar unos sorteos, por un lado, de una lista que va a durar durante 2 años y por otro, en cada causa, ¿vale? Cómo vamos a seleccionar a esos candidatos. Después de eso, nos viene ya la ley a partir del artículo 24 a hablar del verdadero procedimiento. Volveremos a ver cosas que ya nos suenan, como son la instrucción, como son las diligencias que se practican en cualquier procedimiento penal, como es la apertura de un juicio oral, como es el sobreseimiento de las actuaciones, en fin, una serie de trámites que ya sí que son más procesales y que son los que vemos en la ley de enjuiciamiento criminal. De hecho, esta ley se va a remitir muchas veces a artículos propios del procedimiento abreviado o incluso del sumario, porque muchos de los trámites van a ser iguales. Piensen que aquí no dejamos de investigar un delito, en muchos casos delitos graves. Lo único que hemos hecho con esta ley es introducir la parte de participación del ciudadano, del que la persona que no es juez, que no conoce el derecho, en el impartir justicia. Bueno, pues vamos a verlo bastante por encima, estos articulitos del 13 al 24 en el día de hoy, para que no se nos vaya, porque hay algunas cosillas que pueden ser preguntas. De hecho, la forma en la que lo hemos estructurado para verlo por encima es, no todo, pero gran parte en preguntas y respuestas que nos podrían caer, ¿vale? Si nos situamos en cómo se realiza el sorteo para esa lista de bienal, de cada 2 años, básicamente va a ser establecer una lista de personas con sus nombres y apellidos ordenados de las que luego podamos ir tirando. Ese es el resultado final. ¿Pero cómo se hace? Pues mediante preguntitas y respuestas nos vamos a ir enterando. Artículos del 13 al 24. Lista de candidatos a jurado en general por provincias. ¿Quién hace ese sorteo? ¿Y cuál es el ámbito? Pues cositas que debemos saber. Lo van a realizar las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral y el ámbito que lo harán es en cada provincia. ¿Quién va a determinar y cómo se comunica el número de candidatos a jurado? ¿Cómo lo estima? Pues tenemos que aprendernos que los presidentes de cada audiencia provincial, fíjense que provincias tenemos en España 52, pues en cada una audiencia provincial, pues tendremos, dicho así de golpe, los presidentes de esas audiencias estimarán cuántos candidatos van a necesitar. ¿Y cómo harán esa estimación? Dirán, en función de los jurados que hemos tenido en esta audiencia, porque son los que celebramos nosotros, lo multiplico por 50, ¿vale? Y eso es lo que pido, eso es el número de candidatos que yo voy a necesitar. Para determinar las que hemos tenido y las que nos hacen falta, no es lo mismo el año 2020 que el año 2021 que el año 2019. ¿Qué les dice la ley? Que añadamos a eso, pues, lo que se espere, el incremento que se espere. ¿De dónde suelen tirar los presidentes de las audiencias? Pues de estadística. Tienen en su mano las estadísticas judiciales de distintos años,
con lo cual pueden saber si eso va aumentando o va disminuyendo, y tienen también las estadísticas del Ministerio del Interior a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuántos atestados de este tipo de delitos han ido entrando en las distintas comisarías, hayan terminado de una manera o de otra. Pues bueno, ellos harán su estimación y multiplicarán por 50. Como ustedes se pueden imaginar, no son muchos, gracias a Dios, los procedimientos del Tribunal de Jurado. En España, a diferencia de otros países, no tenemos tantos homicidios por día y por provincia, con lo cual son ni tantos cohechos de funcionarios públicos, ni tantos delitos de jurados no solemos tener. Pero bueno, se calcula, se multiplica por un número elevado, que son 50, y se pide. ¿Por cuánto tiempo va a durar y cómo se organiza? A ver si esto yo lo puedo hacer un poquito más así. A ver si lo puedo reducir. Bueno. Se ordenará este listado por municipios, porque estamos hablando de una provincia que puede tener X municipios. Dentro de los municipios se ordena a ese censo electoral, a esas personas, alfabéticamente, o sea, por apellido, y dentro del apellido alfabéticamente, y correlativamente por municipios dentro de la provincia, de forma que en cada provincia yo tenga los distintos municipios y todo ordenadito. Desde que se les pide, durante 7 días, ellos elaborarán y expondrán, como vamos a ver ahora, esos listados. Por lo tanto, recordad ese plazo de 7 días para hacerlo. Una vez que tengamos ese censo, dice la ley dónde y cómo se tiene que celebrar. En el ámbito de la audiencia provincial, le hemos puesto audiencia provincial, en el local habilitado por ella. No quiere decir que lo hagamos en el órgano judicial, pero normalmente pues se habilitan unos locales que sí están, pues en Santa Cruz están en el Palacio de Justicia, y ese día que se va a señalar, pues se hace, ¿vale? Ante las listas que se nos han proporcionado por las delegaciones provinciales, los ciudadanos pueden no estar de acuerdo. Oiga, ya no estoy en ese municipio. Oiga, yo ya no estoy en edad de hacerlo. Oiga, yo tengo una excusa. Yo soy juez, yo soy abogado, yo soy militar en activo y por razones del servicio a lo mejor no estoy. En fin, una serie de falta de requisitos o causas para estar excluido de esa lista general, vamos a decir, que va a durar durante 2 años. ¿Cómo lo hacemos? Pues en esos 7 días, después de que se confeccione, por así decirlo, el listado, cada ciudadano podrá reclamar. Ustedes dirán, ¿cómo me entero yo de eso? Pues lo veremos ahora a continuación, porque nosotros no tenemos la obligación de estar mirando qué es lo que hace el censo electoral todos los días, buscar si publica algo o no publica nada. Es más, el ciudadano ni siquiera tiene la obligación de conocer este procedimiento. Nosotros sí, porque vamos a obtener una plaza en justicia, nos vamos a presentar a las oposiciones, pero el ciudadano normal vive su vida y ya está. Pero va a llegar un momento en que reciba en su casa una comunicación, en este caso de la audiencia, y que pueda realizar las excusas, las reclamaciones correspondientes. Miren, la ley nos habla en el artículo 13 de que se celebrará una audiencia en el seno de la audiencia provincial a los efectos de confeccionar o realizar la petición del sorteo y darle trámite a ese sorteo de lista bienal. ¿Cómo se compone la audiencia provincial a estos efectos? No vamos a hacer un juicio, no vamos a constituirnos como órgano judicial, ojo con esto, sino simplemente dentro de la ley de jurado tenemos que poner en marcha la solicitud, la tramitación y la aprobación de las listas. Dice la ley, artículo 13, que estará compuesta por el presidente de la audiencia, por el magistrado más antiguo y más moderno de ese tribunal, de la audiencia provincial. Tendremos que tener en cuenta la antigüedad en el órgano, no la antigüedad como magistrados, de los que estén destinados en ese órgano, ¿vale? Y que actuará como secretario o bien el del tribunal, o si no pudiera o estuviera excusado por lo que fuera, el de la sección primera de cada audiencia. Recordar aquí, en cuanto a la planta judicial, ley orgánica del Poder Judicial, las audiencias provinciales no tienen salas, tienen secciones. Se pueden dividir en secciones y atribuirle, pues, jurisdicciones y procedimientos conforme a las normas de reparto a cada una de las secciones. Pues bueno, Santa Cruz ocurre, sección primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y cada una conoce de lo civil, de lo penal, etcétera, etcétera. Bueno,
Aquí hay una preguntita que siempre hacemos y repetimos, pues que no conocen las salas, no tienen salas, ¿vale? Recordar eso, aunque esté fuera de aquí. Bueno, se compondrá esta audiencia y a partir de ahí tener en cuenta cómo se va a formar este listado o cómo se va a hacer esto. Bueno, lo hemos puesto por fechas, porque la ley también lo hace así, establece unos periodos en los que se van realizando los distintos trámites para hacerlo. Iba a decir por ejemplo, pero no es por ejemplo, siempre ocurre así. En los primeros días del mes de octubre, cuando corresponda realizar estos listados, estos sorteos, antes del día 15, es decir, entre el día 1 y el día 15 de octubre, la audiencia va a resolver sobre el sorteo, iniciará el trámite, recibirá los listados y le comunicará a la delegación del censo que necesita extraer ese listado bienal de cada provincia, de cada ordenado correlativamente con sus municipios y sus personas. Cabe pedirle que reitere el sorteo a esta delegación del censo si advirtiera que es insuficiente, que no cubre la necesidad de causas que hemos dicho, de ese cálculo que le hace, o bien que tenga algunos defectos o que no cumpla los requisitos que acabamos de ver, el orden, la correlación, la ordenación alfabética, etcétera, etcétera. O esté anticuada, por ejemplo, también suele ser. Se le reitera y nos enviarán el listado que corresponda. Esto hasta el día 15 de los meses de octubre en que proceda a hacer el listado. Entre el 15 y el 30 se produce el envío de la lista de los candidatos a las audiencias provinciales, pero el censo también administrativamente lo envía a los ayuntamientos y lo publica en el boletín de la provincia. Cada delegación provincial en su boletín oficial de la provincia, entre el 15 y el 30. Ahí ya tenemos una primera vía para que cada ciudadano vea si está incluido en esa lista o no. Con las nuevas tecnologías, con el acceso a través de Internet a los boletines oficiales, es muy sencillo. Si nos enteramos por casualidad, podemos entrar en ese listado, poner nuestro nombre a buscar y sabremos si estamos o no estamos. Si estamos, ya tenemos un primer momento en el que podemos reclamar. Ahora veremos el periodo. Pero es que además, una vez que tenemos el listado en esta audiencia que se ha conformado, el secretario, ojo con quién lo hace, el secretario, a través de oficio por correo certificado, le envía a cada candidato la documentación, la información de que ha sido incluido, de que en el boletín oficial de la provincia se ha incluido su nombre como integrante de esa lista enorme de ciudadanos, candidatos a ser seleccionados. Bien, además de eso, se les hace llegar ya en este primer momento la documentación con la que pueden reclamar y cuáles son las causas, una pequeña información sobre lo que nosotros hemos estudiado en los 4 articulitos anteriores. Si usted no cumple los requisitos, si usted tiene alguna causa de incapacidad, imposibilidad, incompatibilidad o excusa, o alguna excusa, díganoslo ya para poder sustituirle por otro. Bien, eso es en un primer momento. ¿En qué plazo van los candidatos a poder reclamar? Entre el periodo que va siguiente, del 1 al 15, la primera quincena de noviembre, podrán reclamar. Y ojo con las diferencias, porque como estamos hablando de facilitarle las cosas a los seleccionados, dice que lo van a hacer ante el juez decano del partido de su municipio. Estas son las famosas excusas o incapacidades, imposibilidades que se presentan en los decanatos cada año que hay jurado, que hay lista bienal, pues se le presenta. Tendremos que presentar cuál es nuestra causa, acreditarlo lo mejor posible, porque el juez decano es el que va a resolver si se me excluye de la lista y se me debe sustituir o no, o es suficiente. Pero vamos, en definitiva, si ya no voy a estar sujeto durante 2 años a que me pueda llamar la audiencia provincial a formar un jurado. Una cosita curiosa que nos dice la ley también es que no solo el afectado, vamos a decirlo así, no solo el designado como candidato es quien puede reclamar. Dice la ley que también puede hacerlo cualquier ciudadano. Si ya nos vamos a municipios en los que se conoce todo el mundo, alguna rencilla o alguna cuestión de persona tutelada, pues el padre se entera o la familia se entera, pues no está mal que cualquier ciudadano lo pueda reclamar en nombre del candidato, ¿vale? Se le excluye, se tramita esa excusa y no hay ningún problema. Bueno, yo espero que se me esté oyendo. Confírmeme alguien, porfa. Sí, ¿no? Sí, se oye se oye bien. Vale, perfecto. Como no sabía, volvemos aquí. Bien.
El siguiente rango de fechas que nos dan es la siguiente quincena. La ley dice que entre el 15 de noviembre y el 30 es el periodo que tienen los jueces para tramitar y resolver estas reclamaciones. Los decanatos pues, suele ser un pico de trabajo para el decanato. No sé si a SEO le coincidió en su época alguna de estas, SEO, no sé. No, Cuando no, tuviste en decanato, no te tocó. Pues no, bueno, no sí. fue el año de las De la excusas. lista. Bueno, de esto solo comentarles un detalle. Es una parte de trabajo que realizan los juzgados decanos, pero no lo hacen como juzgado, como órgano judicial. Si ustedes se fijan, no, esto de presentar excusas, incapacidades, imposibilidades, incompatibilidades, no es ningún procedimiento judicial. Son más bien expedientes gubernativos. ¿Recuerdan cuando hablábamos que el juez decano cumple una función de gobierno de sus jueces, de su partido judicial? Es el juez decano de ese partido, de Santa Cruz, de La Orotava, del Puerto, de Arona, de Vigo, de donde sea, ¿vale? De cualquier partido judicial, más grande o más pequeño. Tiene unas funciones con los ciudadanos como órgano judicial, porque el juez será no solo juez decano, sino también juez titular del juzgado número 7 de instrucción o número 2 de primera instancia de instrucción, del que sea. Celebrará sus juicios, etcétera, etcétera. Pero además asume esas funciones como órgano de gobierno en el partido judicial. Pues aquí tramitaremos mediante expedientes gubernativos todas estas reclamaciones por falta de requisitos o alguna de las causas que hemos estudiado. En estas fechas la resolverán, ¿vale? Contra estas resoluciones en las que puede estimar la causa y por lo tanto excluir de las listas a la persona, o bien desestimar la causa y por tanto mantenerles en la lista. Contra esas resoluciones no cabe recurso alguno, es decir, lo que resuelva el juez decano va a misa y o bien te saca de la lista porque te da la razón, que no puedes o no debes o no cumple los requisitos, o bien te dejan las listas porque no se cree la excusa o no lo has acreditado o no se incluye en alguno de los 4 artículos. En definitiva, el 30 de noviembre del año que toca, tenemos las listas definitivas por cada provincia. Y aquí se produce una comunicación masiva, porque fíjense, la delegación solo lo comunica o lo comunica. Ya tenemos lista definitiva a las audiencias provinciales, cada una a la suya, y a los ayuntamientos, por todo aquello de haberlo publicado durante 7 días, etcétera, etcétera. Bien, la duración va a ser de 2 años y vamos a empezar a contar eso no desde el 30 de noviembre, fíjense, sino que esta lista va a servir para el año. A partir del enero siguiente vamos a contar los dos años que dura esa lista. Pero es que a su vez el presidente que lo ha recibido, el presidente de la audiencia que lo ha recibido de la oficina del censo, lo envía, la lista, a quienes, a los órganos que pueden celebrar tribunal de jurado. Siempre el ámbito es audiencia provincial, o si la persona está aforada, tenemos que incluir a 2 más. Tenemos que incluir a los TCJs, le enviaremos una lista al presidente, o al Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, le enviaremos una lista no al presidente del Supremo. Fíjense la diferencia. Aquí sí es al presidente del TCJ, aquí es al presidente de sala, porque al Supremo la sala de lo civil, la sala de lo contencioso o la militar no le interesa en absoluto tener un listado de candidatos, solo le interesa al presidente de sala del penal, de la sala penal. ¿Vale? Me pregunta Ángela, ¿la exposición en el ayuntamiento por cuánto tiempo? La exposición del ayuntamiento, no, aquí se envía y dura durante 2 años, pero la exposición la hemos visto anteriormente, ¿dónde está? Aquí. Entre el 15 y el 30 se remite para exposición. Realmente queda expuesta. Lo importante es los 7 días que tienen los candidatos para reclamar, que la vimos justo aquí. A ver. En el plazo de 7 días siguientes a que se exponga o se publique, lo harán ante la audiencia provincial, ¿vale? Lo presentan en el juzgado decano y se resuelve. Y eso va luego a la audiencia y lo que sea. ¿Cuánto lo deja cada ayuntamiento? Pues eso ya no, la ley no lo contempla. Solamente refiere en el artículo 13.2 esos 7 días en los respectivos ayuntamientos. Que luego el ayuntamiento lo deja más tiempo, eso ya pues no tiene más virtualidad. Fíjense que muchos ayuntamientos pequeños funcionan con tablones de anuncios allí.
acudes al ayuntamiento y lo miras. No es nada más. Lo importante más bien es el periodo de reclamación y que luego se publica en el boletín de la provincia, ¿vale? Pero estén tranquilos que hay otros momentos procesales en los que se puede acreditar que hay alguna causa o falta de requisitos. Piensen que hay muchos requisitos que se pueden producir después. O sea, yo estoy en la lista, pero de repente, pues, me convierto en abogado, en magistrado, en juez o lo que sea, o termino la carrera y me empiezo a ejercer. Antes no concurría a ninguna causa, ahora sí. Ya tendré el momento de hacerlo. Como ustedes se pueden imaginar, cuando me llamen para una causa en concreto, entonces sí. ¿Vale? Supongamos que ya hemos terminado aquí con estos plazos, estamos a finales de noviembre y tenemos ya las listas definitivas que van a empezar a funcionar a partir de enero y van a durar exactamente 2 años. Por eso se llama lista bienal y ya todos los órganos que pueden celebrar tienen a su disposición a esas personas. Son una lista enorme de personas candidatas en general a jurado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, así nos lo dice el artículo 17, 2 trámites que prevén las audiencias provinciales, el Tribunal Supremo y los TCJ para preparar cómo funcionan sus procedimientos de jurado. Vamos a decir que, por un lado, señalan unos periodos de sesiones que no tienen más efecto que el señalamiento, ¿vale?, de los distintos juicios de jurado. Así vamos a ver que dividen el año judicial en 4 periodos de sesiones. Primer periodo, segundo, tercero y cuarto. Y que, por otro lado, hacen un alarde. Un alarde es una recopilación exhaustiva de procedimientos. En general, nosotros lo estudiamos junto con la estadística judicial. El alarde significa poner en un documento el estado general de un juzgado, ¿vale? Si tú eres un juzgado de lo civil, pues señalar causa por causa, procedimiento por procedimiento, cómo está ese procedimiento, qué número tiene, cuándo empezó, qué diligencias se están practicando ahora, qué es lo que falta por realizar. En definitiva, definir uno por uno los procedimientos que tú tienes vivos en el juzgado y bien enviarlo al Consejo General del Poder Judicial, la estadística, a quien te lo haya solicitado. Esa sería la definición genérica que nosotros estudiamos junto con la estadística judicial cada cuatrimestre que realizan los letrados de la Administración. Pero en el ámbito de la ley de jurado es un alarde que prevé las causas que tenemos que señalar y que va junto con esos periodos, ¿vale? Pues bueno, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y la sala penal del Tribunal Supremo realizará un alarde de esas causas y nos dice cuándo lo hará. Fíjense que la ley le dice que lo hará antes del día 40, antes del periodo de sesiones que corresponda. Si nosotros dividimos el año judicial en estos 4 periodos, del 1 de enero al 20 de marzo, pues 40 días antes de que inicie el periodo de enero, tenemos que tener el alarde. 40 días antes del segundo tenemos que tener previsto el alarde de esas causas, ¿vale? En realidad lo hacen todo el tirón, lo suelen hacer a principios de año o a mitad de año, lo van haciendo para que no haya ningún problema ni en la selección de jurados ni en el solapamiento de señalamientos, ¿vale? Pues bueno, a los efectos prácticos nuestros del examen, aprenderse sobre todo la 40º día anterior al periodo de sesiones que corresponda, que es la fecha en la que tiene que estar realizado ese alarde, y los 4 periodos que tenemos con sus fechas, ¿vale? Esto aprendérselo más bien de memoria porque las preguntitas que nos suelen poner relacionadas con estas 2 cuestiones es engañarnos con el 40º día, 40 días antes de la sesión o del primer juicio señalado, intentar confundirnos ahí, o bien intentar confundirnos con esto, ¿vale? Del 1 de enero al 31 de marzo. No, ojo que aquí no le interesa tanto el trimestre, sino que sean los periodos iguales en cuanto a cantidad de días. Por eso, pues se para en marzo, 10 de junio, 30 de septiembre, ¿vale? Esto es hacer 3 o 4 test que tienen estas preguntas y se nos va a quedar, pero seguro, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta esos 2 conceptos, el alarde y los periodos de sesiones que las audiencias, el TCJ y el Supremo realizan, luego ya podemos tener de un solo vistazo. Ay, aquí se me solapó esto.
Vaya. Podemos tener de un solo vistazo cuántas causas tenemos señaladas en un periodo y qué candidatos necesitamos. ¿Vale? Pues una de las preguntitas que solemos hacer aquí es quién y cómo realiza el sorteo, pero ya para una causa concreta, para cada causa, ¿vale? De jurado. Ya no hablamos de la lista grande, esa ya está hecha, ya está en marcha para dar. Ahora lo que necesitamos es, para un tribunal de jurado, para cada causa, ¿cómo lo hacemos? Pues oye, para cada causa que yo tenga, lo que vamos a hacer es que el magistrado presidente va a acordar que el letrado, en una audiencia pública, cite a todas las partes, cite en audiencia pública, perdón, y diga que se va a realizar el sorteo de candidatos. ¿Cuántos vamos a necesitar? Pues oigan, importantísimo, para cada causa, 36. Para cada causa necesito 36 candidatos. Ya sabemos, porque lo dijimos al principio, porque lo hemos estudiado antes, que al final, ¿con cuántos candidatos me voy a quedar? Es una preguntita que yo lanzo ahí es una pregunta adelantada. ¿Con cuántos jurados me voy a quedar yo al final? Bueno, con independencia de cuántos me quede al final, al principio voy a seleccionar a 36 candidatos. ¿Por qué tantos? Pues porque me van a venir excusas, me van a venir reclamaciones, me van a venir un montón de cositas. Bueno, aquí no se va a poder ver bien, pero bueno, lo siguiente que ocurre es que una vez extraídos esos 36 que me hacen falta, el letrado lo que hace es notificarle a cada uno de los 36 que ha sido designado para una causa en concreto. Te contestó Javi. 9 más 2. 9 más 2. 9 miembros del jurado y 2 que actuarán como suplentes en su caso. Muy bien. Ese es el resultado final. Pero bueno, ahora partimos de 36 para cada causa. Digo que no se ve, pero aquí va que el letrado les notifica que han sido designados. Les da en la cédula de citación para que comparezcan a la audiencia del sorteo y les añade el famoso cuestionario. El famoso cuestionario va a incluir una información genérica sobre las causas y requisitos necesarios o impeditivos para ejercer como jurado, una información genérica también basada en los artículos que hemos estudiado sobre qué es ser jurado, cuál es la función del jurado en nuestra sociedad y en el orden jurisdiccional penal, y cuáles son los derechos, los deberes de un jurado y la retribución que recibirá en el caso de ser designado jurado finalmente. ¿Vale? Se abre un plazo de 5 días para cada uno de los 36 que han sido seleccionados para que rellenen el cuestionario debidamente y lo devuelvan, dice la ley, al magistrado presidente. Bien, al magistrado. Ahí, en ese cuestionario, es donde se deben presentar ya en segunda ocasión, fíjense, ya hemos tenido dos oportunidades, si incurrimos en alguna falta de requisitos, si incluimos en alguna causa. Si lo que tenemos es una discapacidad, ya hemos visto que lo que se trata es de integrar a esa persona con discapacidad mediante el apoyo necesario o los ajustes que resulten razonables. Pues la persona deberá solicitarlo. Oiga, pues yo tengo problemas de audición en un grado no sé qué, necesitaré un audífono y además situarme en tal posición o lo que sea, en tal sitio cerca de los micrófonos o con algún sistema de comunicación que me permita escucharlo. Visual, lo mismo, pues que se me faciliten medios de apoyo y ajustes razonables. En este trámite, también se establecen 5 días, un plazo de 5 días, que se le conceden al Ministerio Fiscal y a las partes personadas. Aquí vamos a tener las acusaciones, que pueden ser particular o incluso popular, y las defensas. Piensen que en los tribunales de jurado no siempre hay un solo perjudicado y un solo acusado, sino que tenemos multitud y no siempre están defendidos por la misma defensa ni el mismo procurador. Entonces tenemos bastantes partes, además del Ministerio Fiscal. Bueno, todos los 36 cuestionarios se les entregan y tienen 5 días para recusar. No confundir este momento procesal, este momento de recusación, que es genérico de esos 36, a la recusación o rechazo de candidatos en la selección, ¿vale? Porque no es lo mismo.
la facultad que tenemos de rechazar a algunos candidatos porque no me interesen. Eso ya lo veremos cuando nos toque verlo. Tener en cuenta que a estos que admitamos posteriormente no les podremos recusar por estas cuestiones, pero sí que podremos hacerlo cuando tenemos la libre posibilidad de rechazar o de recusar a candidatos. ¿Alguien se acuerda cuántos, es una pregunta adelantada también, cuántas posibilidades tengo de rechazar en función de si soy Ministerio Fiscal o si soy acusaciones? Es una preguntita de repaso o de adelanto, ¿vale? Alguien que se acuerde. Bueno, ya me contestaron, mi madre. Tania 4 dice. Pero ¿cómo era? ¿4 y 4? 4... O sea, si yo soy... Si somos 3 acusaciones, ¿no? Está la víctima, el responsable civil que acusa también, y está la acusación popular o alguna organización que quiere ir contra el asesino. Bueno, si no, pues lo vemos cuando lleguemos, que eran... Carmen Telles te dice cada uno 4. Javier, 4 en total para las defensas. Ahí está, esa es la... Tania dice que es buena pregunta. Bueno, no hemos... Y 4 en total para las acusaciones. 4 y 4 en total, exactamente. Y Carmen dijo 4 y 4 también. Vale. Entendido así, está bien. Bueno, ya lo repasaremos de todas formas, que llegaremos, el próximo día llegamos ahí seguro. Miren, si al final de este cuestionario, con las recusaciones pertinentes que haya o no haya, ¿vale? Nos quedásemos de los 36 con menos de 20, ojo, con 20 nos vale. Menos de 20, o sea, 19, 18, 17, ya no nos vale. Ahí tendríamos que hacer un nuevo sorteo, pero dice la ley que para completar, ¿vale? Y nos establece un poquito cómo lo tendríamos que hacer. No vamos a entrar a eso, pero simplemente tener en cuenta que se completaría hasta tener un mínimo de 20, ¿vale? Con esos 20 ya podemos ir a la selección de los 9 más 2. Ya veremos cómo se hace. Bueno, y hasta ahí nos habla la ley, artículo 24, 23, si no me equivoco, el nuevo sorteo para completar. Añadir, si quieren, pues nada, que se convocará a los que ya estaban designados, pues para completar de la lista de los 2 años, tiro con los que me falten. Pues bueno, ya con eso completaría los 36. Decir que a esos nuevos que traigo de la lista también les ofrezco la posibilidad de excusarse, ¿vale? Les notifico, les presento el cuestionario, me lo devuelven, les doy toda la información, como si fueran designados al inicio, pero son los que completan esos 36 para poder, perdón, esos 20 para poder ir al juicio, a seleccionar los que nos hacen falta. En definitiva, les haré los mismos trámites de los artículos 19 y 22 y después veré con los que me quedo, ¿vale? A partir de ahí ya la ley entra, a partir del artículo 24, en el procedimiento. Aquí tenemos que volver un poco a la realidad de la ley de enjuiciamiento criminal, pensando en que se ha cometido un delito, pensando en que hay una denuncia o una querella contra uno o varios acusados y que vamos a empezar en un juzgado a trabajar sobre eso. La policía ha ido al lugar de los hechos, ha recabado toda la información, el forense ha levantado el cadáver si hay, se han recogido todos los objetos, en fin, nos tenemos que volver a poner el chip de instrucción. ¿Por qué digo esto? Pues porque el proceso de tribunal de jurado en las películas siempre empieza ya en el tribunal, en el juicio, pero nosotros al estudiarlo tenemos que empezar antes, tenemos que empezar en que esto empieza con un auto del juez incoando un procedimiento, ¿vale? Y realizando la instrucción y todas las cuestiones. Pues eso es lo que nos viene a plantear el orden de diligencias que tenemos que practicar aquí. La ley lo divide en estos párrafos o artículos o estas partes del procedimiento, una incoación del proceso y una instrucción complementaria. Lo que vamos a hacer es ir viendo en este grupo, en estos párrafos, qué es lo que nos interesa de cara al examen. No vamos a ir punto por punto, frase por frase, sino lo más destacado para entender el procedimiento y ver cuáles son las posibles preguntitas, ¿vale? Incoación e instrucción complementaria que puede realizar el órgano instructor.
la audiencia preliminar como trámite importantísimo para la práctica de diligencias e incluso para la propuesta de nuevas diligencias que no se hayan practicado hasta ese momento, y entendiéndolo como el acto central de la instrucción en el que se decide si tras el cual se decide, porque va en un auto del juez, si se continúa el procedimiento, es decir, se abre el juicio oral y vamos a ir a la audiencia y vamos a ir a un jurado, o bien de todo lo actuado no existen indicios o no existe autor conocido o no es suficiente y lo que se acuerda es un sobreseimiento, ¿vale? Son las posibilidades que tenemos, incluida la posibilidad de sobreseimiento parcial. Si contra una persona no tengo nada, si por algún delito no se ha conseguido ningún indicio de criminalidad, ¿vale? Que pueda indicarnos que se ha cometido siquiera ese delito, pues dictaré un auto de sobreseimiento parcial y apertura de juicio respecto al resto de hechos o resto de personas, ¿vale? Por lo tanto, este sería como el acto central de esa parte de instrucción, de esa fase de instrucción. Después veremos cuestiones previas al juicio. Después veremos la constitución del tribunal de jurado, núcleo central ya en el órgano enjuiciador, casi siempre audiencia provincial, donde de esos 20 o más de 20 o 36 como mucho, vamos a quedarnos con 9 más 2, ¿vale? Veremos ese procedimiento, cómo se hace. Y tras estar constituido el jurado, celebraremos juicio en el ámbito de la audiencia provincial y pues luego solo nos queda ver la parte principal del jurado, el famoso veredicto. Veremos de qué se compone, cuáles son los hechos justiciables, veremos el objeto del veredicto, veremos pues que el jurado lo que tiene es que decir si considera o no probados los hechos que se le someten a su deliberación, ¿vale? Y determinar la culpabilidad o la inocencia de todos y cada uno de los acusados por esos hechos que se le están imputando. Veremos cómo se hace. Es muy curioso ver el límite que hay entre lo jurídico y el prejuicio que le tiene que hacer el magistrado presidente al elaborar el veredicto. Es muy importante tener en cuenta eso. Veremos cómo se puede devolver el veredicto, veremos en qué consiste la deliberación y cuáles son las mayorías necesarias para considerar probado o no probado un hecho, dependiendo de si le es favorable o no le es favorable y de quién estemos hablando. Bueno, veremos cómo se entrega y veremos en qué condiciona a la sentencia, porque finalmente el jurado no condena a la persona. El jurado declara probados los hechos o no probados y declara la culpabilidad o la inocencia, pero eso se materializa después en una sentencia. La sentencia deberá hacer caso al veredicto, pero fundamenta el juez, el magistrado presidente, fundamenta jurídicamente la condena e impone la pena correspondiente o las penas correspondientes, ¿vale? Por lo tanto, veremos muy bien la diferencia entre veredicto y sentencia. Incluso aquí, si tenemos ocasión, yo creo que sí, veremos un veredicto que es bastante extenso, que ya los que han visto con nosotros este tema ya lo han podido ver, pero a mí me sigue pareciendo de los mejores para ilustrar un poco el veredicto, ¿vale? Y la sentencia pues es muy cortito. La sentencia pues bueno, sigue el mismo esquema de la sentencia que hemos visto en el sumario y que hemos visto en el procedimiento abreviado, con su forma y sus pronunciamientos, y punto y pelota, no hay más cuestiones, ¿vale? Vamos, si quieren, a empezar un poquito, que nos da tiempo todavía, son las 8. Vamos a ver la parte de incoación e instrucción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quién incoa este procedimiento tan folclórico o tan cinematográfico. Ni más ni menos que el mismo juez de instrucción que conocería de otros delitos si es competente para ellos. Tienen que volver a situarse en un juzgado de instrucción, en un, por ejemplo, levantamiento de cadáver por un presunto homicidio o por un presunto asesinato. El juez se le presenta un atestado por alguno de los otros delitos e incoa el procedimiento. La diferencia o la especialidad que tiene es que se va a incoar como procedimiento del tribunal de jurado. ¿En fase de instrucción? Sí. Ya veremos que hasta que no llegue el momento del emplazamiento ante la audiencia provincial, y ese momento no va a llegar hasta que las partes no hayan presentado sus escritos
de calificación provisional y se hayan practicado incluso las diligencias complementarias, hasta ahí no vamos a irnos al jurado, ¿vale? Hasta ese momento lo que vamos a hacer es algunas especialidades del jurado, pero seguir instruyendo todas y cada una de las diligencias. De hecho, lo primero que nos dice el artículo 24 es que el juez instructor utilizará la ley de jurado, bien, acomodará el procedimiento a la ley de jurado, haremos lo que nos dice en especial la ley de jurado, pero todo el resto lo haremos conforme a la ley de enjuiciamiento criminal, situándonos en cada uno de los artículos que recoja la diligencia en concreto que nos toque. Declaraciones del imputado, declaraciones de testigos, rueda de reconocimiento, en fin, todas las diligencias que conocemos. También nos dice que él podrá practicar, el juez de instrucción podrá practicar actuaciones inaplazables, ¿vale? Y lo hará conforme a la ley de enjuiciamiento criminal como supletoria de la ley de jurado, ¿vale? Bueno, hay distintas especialidades que tenemos que tener en cuenta. La primera que nos presenta, que nos las da toda la ley de jurado, la primera de ellas es, como primer trámite, comunicar el hecho de la incoación, sería, aunque las partes no estén personadas, localizarlas y notificarles esa incoación, normalmente auto de incoación de procedimiento de tribunal de jurado, y convocarles a una primera comparecencia, que suele ser la que apoya el procedimiento en cuanto a hechos e imputados, ¿vale? La ley lo que dice es concretar la imputación. Concretar una imputación es decir, a quién se le dirige el procedimiento y por qué hechos se le dirige, que puedan constituir luego un delito. Bien, pues eso que parece dicho muy rápido es vital, es esencial, porque va a determinar las personas sometidas al procedimiento y los hechos o delitos que se van a seguir investigando. Bien, nos dice la ley que eso lo haremos en el plazo de 5 días, se les convoca para la comparecencia en el plazo de 5 días y que al mismo tiempo, a los imputados se les dará traslado de atestado, denuncia o querella. Atestado no lo pone la ley porque realmente vas a haber participado en él y ya tendrás copia. Si tú has cometido un delito o te han detenido o te han citado ante el juzgado o como mínimo te han llevado a comisaría para que conozcas los hechos por los que se te va a denunciar. La denuncia formulada por las partes se te dará una copia o la querella criminal, si se ha presentado, pues también se te dará traslado, ¿vale? Al imputado o imputado. La ley establece que para todo el procedimiento de jurado va a ser necesario contar con abogados si soy acusado, si soy de los imputados o acusados, y que ya en esta misma comparecencia se establece la posibilidad de pedir diligencias, o sea, ya podemos, si soy Ministerio Fiscal, alguna de las defensas o cualquier acusación, pedir la práctica de diligencias, de las que sean. Vamos a ver que a lo largo del procedimiento hay varios momentos en los que puedo ir pidiendo diligencias. Tanto es así, o sea, tan flexible es que se podrán solicitar incluso como complementarias a posteriori, ¿vale? Ahora bien, lo que no podremos hacer es reiterar la práctica de diligencias ya realizadas o bien si se me ha denegado por algún motivo. Eso lleva a otra vía, la vía del recurso o la vía de la queja, ¿vale? En esta comparecencia, por último, también se puede solicitar normalmente por las partes imputadas, por la defensa, el sobreseimiento de las actuaciones. Normalmente se suele hacer, oiga, esta querella está infundada, esto no tiene nada que ver con mi defendido, no hay ninguna prueba, ni se va a conseguir, solicito el archivo de plano, solicito el sobreseimiento libre totalmente. Cuando hablemos de sobreseimiento, nos vamos a remitir siempre para el trámite y para los distintos tipos de sobreseimiento a los artículos 641 a 646, me parece, 45, del sobreseimiento en general, ¿vale? Que sirve para todos los procedimientos penales. Sobreseimiento libre, sobreseimiento provisional, sobreseimiento total o parcial, dependiendo de a qué se refiera, a las personas, a los hechos. Provisional porque se puede reaperturar la causa o total libre porque se archiva de plano sin posibilidad de reapertura. Bueno, eso en la primera comparecencia, sería el primero de los trámites antes de empezar a practicar las diligencias que se consideren. También, junto con esta comparecencia o en las mismas fechas, porque eso ya va por señalamientos, se hará lo que llamamos el ofrecimiento de acciones. Nosotros
cuando estén trabajando ustedes en sus juzgados, si les toca un penal o una instrucción, el OOAA es el ofrecimiento de acciones. Se trata de, a la parte perjudicada o a la parte ofendida por el delito, realizarle ofrecimiento de acciones. Eso está en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Supone la información a estos ofendidos y perjudicados de todos sus derechos y de todas las posibilidades de actuación que tienen en el procedimiento. Van desde la asistencia letrada hasta el inicio de acción penal o solicitud de diligencia de investigación, ¿vale? Durante el procedimiento hasta la acusación, etcétera, etcétera. En los casos de violencia sobre la mujer, pues a la vez implica el despliegue de una serie de derechos extra o añadidos en distintos planos, no solo el penal, sino el civil, el económico, soluciones alojativas, otro tipo de ayudas, en fin, un despliegue de derechos más completo, ¿vale? Basado en el Estatuto de la Víctima de Delitos de Violencia de Género. El ofrecimiento de acciones como acto se suele hacer, en general, pues aprovechando que citamos a la persona para ratificarse en la denuncia o para tomarle declaración como denunciante o como querellante, ratificar la querella, lo que sea, pues aprovechamos y en una diligencia que muchos juzgados la hacen aparte, el ofrecimiento de acciones para que quede constancia de que se ha practicado. Normalmente, la única pregunta que incluimos ahí es si reclama por los perjuicios sufridos o que se le han causado. Si ha tenido lesiones, pues, oiga, yo reclamo para que se me indemnice por estas lesiones, ¿vale? Yo quiero que se calcule cuánto me deben. Bien, es lo único, ¿vale? De resto, el ofrecimiento de acciones. Todo lo demás sería ya prestar declaración o someterle a interrogatorio o lo que sea. La ley nos marca la posibilidad de que no se haga si ya se hizo con anterioridad. Es decir, si nos viene el procedimiento derivado por competencia, si en la sede policial se le ha practicado, pero normalmente siempre lo realizamos para que conste en el procedimiento que en sede judicial se le ha realizado este ofrecimiento de acciones. Como digo, artículos 109, 110, si quieren echar un vistazo a cuáles son todos esos derechos, ¿vale? Por último, después de esta comparecencia, el juez va a resolver por auto si continúa el procedimiento en este trámite inicial, porque entiende que hay indicios de criminalidad o entiende que se deben practicar diligencias de investigación, de averiguación para concretar un poco mejor, o bien si ya de plano rechaza continuar el procedimiento y dicta un auto de sobreseimiento. Dicte lo que dicte, cabe recurso de apelación que va a ser curiosamente ante la audiencia provincial. Pues aquí ya vemos que le puede llegar la primera información de un tribunal de jurado vía recurso contra un auto del juez que, por ejemplo, ha archivado y la audiencia le dice que no, que procede continuar el proceso y practicar diligencias, pues las que sean, ¿vale? Bueno. Avanzamos un poquitillo más y yo creo que nos quedamos por esta... Bueno, vamos a seguir. Seo, tú me dices más o menos, ¿no? Pero bueno, en principio hay tiempo todavía. Miren, a continuación de esta primera comparecencia, ya hemos visto que en esa misma primera comparecencia se pueden solicitar diligencias de investigación, pero el artículo 25 ya nos dice cómo irá caminando ese procedimiento, cómo se instruye ese procedimiento. Nos habla de que se acordarán las diligencias solicitadas por las partes y el Ministerio Fiscal, que recordemos que actúa como una parte más velando por la legalidad. En ese traslado que le hemos dado a las partes, por escrito nos dirá las diligencias que interesan, pero que el juez valorará si son pertinentes o no. Aquí cabe rechazarlas y se abre pues la vía de recurso para poderlas solicitar. Y que el juez instructor podrá acordar de oficio, o sea, la ley dice que practicará por sí o ordenará que se practiquen por sí mismo sin que nadie se las haya pedido, es decir, de oficio, todas aquellas que considere imprescindibles. Valorará si se van a poder practicar en la audiencia preliminar, por ejemplo, aportar una documentación, bien, o si las considera imprescindibles, pues recabar una testifical de una persona que se va a marchar al extranjero, hay que hacer preconstituida, o bien simplemente quiero ir al testigo con carácter previo porque en la audiencia preliminar no voy a poder hacerlo. Si estimo que no podré hacerlo allí, pues directamente puedo acordarlas, ¿vale? Que se practiquen durante la instrucción antes de esa audiencia preliminar. Las partes se les da nueva oportunidad para pedir diligencias,
no las que pidieron en el traslado del artículo 25, no las que se han acordado por el juez por sí mismo, sino nuevas diligencias, lo que podríamos considerar complementarias, pero no las llama la ley así, en el plazo de 5 días después de la comparecencia, ¿vale? O también, una cosa curiosa que permite la ley de jurado, pedir nuevas diligencias después del último día, ¿verdad? Porque nos dice en el plazo de 5 días desde el siguiente a la comparecencia o de aquel día en que se practique la última de las diligencias ordenadas. Si nosotros en el primer traslado hemos acordado la declaración de 3 testigos, el día que se practique la última testifical, las partes tienen 5 días a partir de ese día, ¿verdad?, para pedir nuevas diligencias. ¿Por qué nos dice la ley esto? Pues porque la ley contempla la posibilidad de que en esa última testifical de la persona, ese testigo diga, y además esa prueba está archivada en el departamento del ayuntamiento de Vilanova de Arousa. Perfecto. Y a raíz de esa testifical, la parte tiene 5 días para decir que se libre oficio al ayuntamiento para que me envíe copia del expediente aquel y tal y tal y tal, ¿vale? Por eso deja abierta esa posibilidad después de la comparecencia 5 días o después de la última diligencia acordada 5 días para nuevas diligencias. Como digo, no las llama complementarias, aunque podemos entender que es prácticamente lo mismo, porque complementarias llama a las que el juez acuerda, ¿vale? El juez puede en cualquier momento, porque no nos marca ninguna fecha, ningún momento procesal concreto, acordar lo que llama diligencias complementarias. Es lo mismo, nuevas diligencias de instrucción, ¿vale? Lo que sí que le limita a comprobar el hecho justiciable o las personas a las que vamos a imputar. Pues bueno, realmente le da suficiente margen al juez, porque comprobar el hecho justiciable es casi cualquier diligencia. Necesito este informe, someta esto al laboratorio, llame a esa persona, llame a ese testigo, necesito un careo. Prácticamente le deja abierto todo eso. Intervenga ese teléfono para ver si hay cualquier cuestión. O bien llame a declarar a esta persona como investigado o como imputado porque puede estar, puede haber tenido participación, ¿vale? Hecho justiciable, persona objeto de imputación. Prácticamente le da libertad para acordar casi cualquier diligencia más. A partir de ahí, un nuevo traslado, una vez practicadas las diligencias acordadas, las nuevas diligencias o las complementarias, es decir, terminado todo lo que haya que hacer, 5 días a las partes para que presenten sus escritos, ¿vale? Los vamos a llamar escritos de conclusiones provisionales, porque como ya hemos visto en el procedimiento abreviado y en el sumario, se pueden luego modificar tras el juicio, tras la práctica de la prueba, elevándolas a definitivas, mantendríamos las mismas, o modificando alguna conclusión de las provisionales, pues la modifico, ¿vale? Pues bueno, en principio eso lo podría hacer. Presentarán su escrito solicitando que se abra el juicio o que se acuerde el sobreseimiento. Y aquí no sé por qué no se ve bien esto, a ver si lo puedo mover o hacer más pequeño, no. A ver. Vaya, este párrafo que está aquí, que no sé por qué no se ve, a ver si me lo deja, no me deja cambiarlo. Déjenme un segundín. Ah, vale, aquí. No, más pequeño no me deja hacerlo. Esto es un fallo de ajuste aquí. Puede ocurrir también que practicadas las diligencias resulten indicios de que el delito es distinto al que empezamos a investigar o que las personas que participan son también distintas. Nos faltan personas o nos sobran personas. Algunas las hemos metido en el procedimiento como investigados o incluso acusados y no tienen nada que ver. En estos casos pueden ocurrir 2 cosas. Si el distinto delito es de tribunal de jurado también, volveríamos al traslado a las partes, ¿vale? Pero para proponer diligencias de instrucción, es decir, casi volveríamos al traslado del artículo 25. Si lo que ocurre es que el delito ya no es de los que se investigan por jurado, estaríamos ante un supuesto de adecuación de procedimiento y tendríamos que dirigir el procedimiento
el hecho al procedimiento que correspondiera, un sumario o lo que fuera. La ley lo que nos habla en el artículo 32.4 es de acomodar el procedimiento. Pues bueno, eso lo haríamos en la audiencia preliminar, pero antes, si con los escritos ya nos lo están haciendo saber, también dice la ley que lo puedo hacer, ¿vale? En concreto, en el artículo 29, último párrafo. Por último, si lo que ocurriera después de practicadas las diligencias es que algunos hechos algunos hechos van por tribunal de jurado, son competencia de la audiencia provincial por jurado y otros no, ¿vale? De algunos delitos, pues tenemos que derivarlos a un juzgado de instrucción normal o incluso a un juzgado superior, acudiríamos a la fórmula de deducir testimonio. Haríamos un testimonio de la parte que nos interesa, de los particulares que no vamos a conocer, y los remitiríamos al juzgado competente, ¿vale? Eso es lo que ajustaré la diapositiva para que se vea cuando lo subamos. Aquí no sé por qué no puedo hacerlo más chiquitito, el control no me deja, ¿vale? Bueno, y en principio vamos a quedarnos solo con la parte del escrito y ya en la audiencia preliminar continuamos el próximo día. Los escritos de acusación, si se fijan, solamente les hemos puesto aquí que siguen los artículos 650 para el escrito de acusación y 653 para el escrito de defensa. ¿Por qué? Pues porque se ajusta exactamente a lo que ya hemos visto, que es un escrito de acusación y su correlativo escrito de defensa. Las posibilidades también son las mismas. Puedo pedir diligencias complementarias, un momento más en el que tengo para pedir complementarias, que ya sí que se practicarían en esa audiencia preliminar que vamos a señalar, ¿vale? Aquí es donde les pone, pues, que no puedo solicitar las que ya he practicado. Mi madre, el pulso, ¿cómo lo tengo? No puedo pedir que se practique. Y ustedes dirán, pero si ya está practicada, ¿por qué la vuelve a reiterar? Pues porque los abogados son muy hábiles y a lo mejor entienden que si pido una que ya está practicada, voy a obtener un resultado distinto, que me sea mejor. Lo pido y lo voy pidiendo durante toda la instrucción. El juez me va a decir que no, precisamente por eso, porque estoy reiterando una diligencia ya practicada. También podré, en el escrito de acusación, pedir las dos cuestiones que les acabo de decir. Que se adecúe el procedimiento, tanto si hay delitos que escapan al tribunal de jurado, como si hay delitos que no son competencia de la audiencia provincial, como si hay personas en las que no concurren esas imputaciones o esa posibilidad de tramitarlo y tengo que deducir testimonio, pues para que se tramiten en órgano competente distinto, ¿vale? La forma de los escritos la tienen, como digo, en los 650 y 653. Recuerden los hechos, recuerden los autores o la participación, recuerden el delito que se comete, recuerden agravantes y atenuantes y recordar que el escrito de defensa se acomoda a esa misma forma, ¿vale? Los vimos en concreto cuando estudiamos el procedimiento abreviado, que estuvimos insertando aquí un escrito de acusación y su correlativo de defensa, ¿vale? Se pide prueba, se piden medidas cautelares si hace falta, pues todo eso se va a poder tramitar exactamente igual. Y para resolverlo, como no tenemos artículos en la ley de jurado, nos vamos sin ningún problema a los artículos que lo regulan en la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Pues me paro aquí. Para el próximo día empezamos en la audiencia preliminar y ya terminamos todo el procedimiento. Espero que casi sin casi, yo creo que lo terminamos en un día porque esta parte ya es más rodada, por así decirlo, y donde único igual nos podemos parar un poquitito es en la selección del jurado concreta, que hay un par de detalles, pero de resto va todo hilado, ¿vale? Así que si queda alguna duda, alguna cuestión. Vale, pues en principio... Espérate que está escribiendo Ángel. Vale, a ver. Mucha info, dice Ángel. Mucha info, sí. Esto yo se los advertimos al abrir la ley, que parece muy fácil. Bueno, de hecho es fácil. Una vez que se lo aprenden tipo cuentito así de seguido, no es difícil, ¿vale? Y además, como son cosas que no es lo normal, no es 5 días de apelación, recurso, tal, trámite, sino que son cositas especiales, se nos quedan más fácil, pero no quedarnos en lo superficial, porque se nos escapan cosillas, ¿vale? En este tema hay que incidir mucho en la composición, cómo se nombran, plazos y toda esa historia. Los detallitos, las coletillas y...
Pero bueno, con 2 o 3 estudiaditas se nos queda perfecta la ley, ¿vale? Bueno, pues voy a detener ya la grabación. Vale. Bueno, Carmen, a ver, Carmen nos dice alguna. Buenas noches, vale, perfecto. Venga, yo paro aquí.